Aquel día, hijo mío, aquel día fue cuando vi el desprecio estampado en sus ojos mientras tiraba mis hierbas a la basura. Esto es cosa de viejos charlatanes, papá. Ya es hora de que dejes estas creencias de indígenas. Fue mi propia sangre, mi primogénito, humillándome así frente a mi nuera presumida y mis nietos. ¿Cómo duele cuando la ingratitud viene de quien criaste con el sudor de tu frente? Todavía recuerdo el aroma de mis preparados, mezclado con el hedor de la basura, cuando Solange, mi nuera, tiró todo lo que tenía de más valioso en aquella bolsa negra. 40 años de conocimiento, de curación, de respeto ganado en toda la región, tirado como si no valiera nada. Vi mis manos temblorosas, arrugadas por el tiempo, intentando rescatar al menos mi frasco de malva, mientras escuchaba risitas burlonas. «Déjelo, don Antonio, aquí usted ya no necesita estas porquerías. Mi nombre es Antonio Pérez Gutiérrez, pero todos en Comalcalco me conocen como don Toño Hierbero. Tengo 81 años a cuestas, una vida entera dedicada al arte de curar con las plantas que Dios y la naturaleza nos dieron. Nací y me crié en Comalcalco, allá en el estado de Tabasco, cerca de la costa del Golfo, un pueblito pequeño pero de gente buena y trabajadora. Empecé como ayudante de mi padre, que también era curandero, y fui aprendiendo los secretos de las plantas, las oraciones correctas para cada mal, los tés y los preparados que curan desde un simple resfriado hasta enfermedades que ningún médico conseguía remediar. La vida nunca fue fácil para un hombre que eligió curar sin cobrar a quien no podía pagar. Muchas veces recibía una gallina, una bolsa de maíz o apenas un «Dios le pague» sincero como pago. Aún así, crié a mis 3 hijos, Junior, Juana y Marquitos, con dignidad. Construí mi casita sencilla de madera y teja con mis propias manos. Nunca faltó comida en la mesa, incluso en los tiempos más difíciles. ¿Y el respeto? Ah, eso lo tenía de sobra. Cuando pasaba por la plaza era solo «Buenos días, don Toño, por aquí. ¿Cómo está, don Toño, por allá?» Hasta el presidente municipal me saludaba con respeto cuando me veía. Antes de continuar esta historia, quisiera agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y te pido a ti que estás viendo, que te suscribas al canal, dejes tu like, comentes desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Todos los días hay una historia nueva aquí en Voz de los Abuelos. Es muy bueno poder desahogarme un poco, quitarme este peso del pecho. Pero volviendo, creo que debes estar preguntándote cómo un hombre respetado como yo acabó siendo humillado por su propio hijo. ¿Cómo es que la vida da estas vueltas, verdad? Pues prepara tu corazón, porque lo que voy a contar ahora muestra cómo la codicia y la vergüenza de las propias raíces pueden transformar a un hijo amoroso en un verdadero extraño. Nací en 1944 en una casita de adobe a las orillas del río Grijalba, hijo de padre mestizo y madre indígena de la etnia maya. Mi padre, Sebastián, era conocido por toda la región como un hombre que sabía conversar con las plantas, como él mismo decía. Desde pequeñito yo iba con él al monte, aprendiendo a reconocer cada hoja, cada raíz, cada corteza. «Mira, Toñito», decía, «esta es zarzaparrilla, cura fiebres bravas, esta otra es malva, buena para inflamaciones». Y así fui creciendo, con los pies en la tierra y la cabeza llena de conocimientos que no se aprenden en ninguna escuela. Nuestra vida era sencilla, pero rica en experiencias. Nos despertábamos con el canto del gallo antes de que saliera el sol. Tomábamos un café negro con tortillas que mi madre, doña Iracema, preparaba en el fogón del patio. Después era trabajo en la milpa que teníamos, plantando maíz, frijoles, calabaza. Por la tarde, mi padre atendía a las personas que venían en busca de curación. Era gente de todo tipo. Hacendado rico con dolor de espalda, niño con mal de ojo, mujer con erisipela, minero con paludismo. Recuerdo hasta hoy el olor de la casa en esas horas, mezcla de humo de pipa, hierbas secas y fe. Cuando cumplí 15 años, mi padre me llevó dentro de la casa comunal del pueblo de mi madre. Allí pasé 3 lunas,
aprendiendo con el chamán los secretos más profundos de la curación. Fue en esa época que recibí el don, como dicen por aquí, no cualquiera puede ser curandero, ¿sabes? Hay que tener el don, y yo lo recibí en una ceremonia sagrada de la que no puedo contar los detalles. Solo sé que salí de allí diferente, sintiendo las energías de las personas, entendiendo lo que las plantas me decían. A los 20 años ya era respetado como curandero. Conocí a mi difunta esposa, María de los Dolores, en una fiesta de la Virgen de Guadalupe, muchacha bonita, de familia sencilla pero honrada, hija de pescador. Nos casamos en 1965, en una ceremonia sencilla en la iglesita de San Sebastián, patrono de Comalcalco. Al principio atendíamos en la casa de mis padres, pero pronto conseguimos construir nuestro rinconcito, una casa de madera con 3 habitaciones, pero que para nosotros era un palacio. Mi rutina era sagrada. Me despertaba a las 5 de la mañana, hacía mis oraciones agradeciendo a las fuerzas de la naturaleza. Tomaba mi café e iba a mi patio a cuidar de las plantas medicinales que cultivaba. Tenía de todo allí: ruda, albahaca, hierbabuena, manzanilla, epazote. Después preparaba los remedios, mezclas hechas con plantas maceradas y curadas en tequila o vino, y los tés que ya sabía que iba a necesitar aquel día. A partir de las 8 empezaba a atender. Era un entra y sale constante. El día que menos atendía eran unas 15 personas. En día de luna llena llegaba a 50. Los casos eran los más variados. Desde empacho, que es cuando la persona siente una debilidad en todo el cuerpo, hasta culebrilla, que es una infección de piel que va rodeando el cuerpo como una serpiente. También estaban las madres que traían niños con mal de ojo. ¿Sabes qué es? Es cuando el niño está decaído, con ojeras, llorando sin parar. Es causado por la mirada fuerte de alguien. Para cada problema, una oración diferente, una planta específica. Y no era solo enfermedad del cuerpo, no. Trataba también problemas del espíritu. Personas con mal de ojo, con energía pesada, con insomnio por causa de espantos. María y yo fuimos bendecidos con 3 hijos. El primero, Antonio Jr., nació en 1967. Era un niño listo, inteligente, pero desde temprano mostraba vergüenza de nuestro modo sencillo de vivir. Quería cosas de ciudad grande, ¿sabes? Después vino Juana en 1970, niña dulce, que siempre me respetó y hasta aprendió un poco del arte de la curación. Por último, en 1975 nació Marquitos, mi chiquito, que hoy cuida de la parte administrativa de nuestro centro de medicina tradicional. Ah, cómo me sacrifiqué por estos muchachos. Hubo una época por los años 80 que la situación se apretó. Tabasco pasaba por tiempos difíciles y las cosas no eran fáciles. Aún así insistí en que todos estudiaran. Junior siempre fue el más estudioso. Lo mandé a Villahermosa, la capital, para hacer la preparatoria en un buen colegio. Cada mes separaba una parte de lo poco que ganaba para mandarle. A veces me quedaba sin comer bien, pero mi hijo tenía que tener oportunidad, ¿entiendes? Cuando Junior terminó los estudios, consiguió empleo en una tienda de materiales de construcción en Villahermosa. Era inteligente y trabajador. Pronto se volvió gerente. Se casó con Solange, hija de un comerciante de la ciudad. Muchacha bonita, pero presumida, nariz levantada. Siempre me miraba de arriba a abajo cuando venía de visita, como si yo fuera un bicho raro. La pareja tuvo 2 hijos, mis nietos Pedro y Mariana, que casi no me conocían bien. Con mucho sudor, conseguí juntar algo de dinero a lo largo de los años. No era rico, pero tenía mi casita propia, un terreno bueno con mis plantas medicinales y unos ahorros pequeños para emergencias. Además, tenía lo más importante, el respeto de la comunidad. Cuando pasaba por la calle, era solo saludos. Los más viejos pedían la bendición. Los más jóvenes me llamaban Don Toño. Hasta los médicos del centro de salud me respetaban y a veces mandaban pacientes a mí cuando su medicina no daba abasto. María partió de este mundo en 2010 después de un derrame que la dejó postrada por 2 años. Cuidé de ella con todo el cariño, usando mis conocimientos para aliviar su sufrimiento.
Después de que se fue, continué mi trabajo, pero la casa quedó vacía, ¿sabes? Juana ya se había casado e ido a vivir a Villahermosa. Marquitos estaba trabajando en Frontera, en la costa. Yo me quedaba solo en aquella casa llena de recuerdos. Fue más o menos en esa época que empezaron los problemas con Junior. Él ya era gerente general de la mayor tienda de materiales de construcción de Comalcalco, que había abierto una sucursal allí. Tenía carro del año, casa bonita, ropa de marca, pero parecía que cuanto más subía en la vida, más vergüenza tenía de sus raíces. Cuando me visitaba, lo que era raro, se sentía incómodo si algún conocido llegaba a casa para pedir una curación o un remedio. Una vez lo escuché diciéndole a Solange: «Esta historia de curandero se está volviendo ridícula. Papá necesita parar con eso. Se está volviendo motivo de burla». Aquello me dolió en el fondo del alma, pero me lo tragué. Al fin y al cabo era mi hijo. Los problemas empezaron a volverse más serios por el comienzo de 2023. Yo ya estaba con 79 años, viviendo solo en aquella casa que, por más que la cuidara, ya mostraba el peso del tiempo en las maderas arqueadas y en el techo que necesitaba reforma. Había días que mis articulaciones dolían tanto que apenas conseguía agacharme para recoger las hierbas en el patio. Aún así, continuaba atendiendo a mi gente. La fila en la puerta de casa no disminuía. Al contrario, parecía que cuanto más avanzaba la medicina de los doctores, más gente buscaba la sabiduría antigua. Una tarde de marzo, estaba yo preparando un remedio de corteza de mezquite con jengibre para un viejo minero con reumatismo, cuando Junior apareció de sorpresa. Venía todo arreglado, camisa de marca, reloj dorado en la muñeca, oliendo a perfume caro. «Papá, necesitamos hablar en serio», dijo, frunciendo la nariz por el olor fuerte de las hierbas que hervían en el fogón. Me senté en la silla mecedora del portal, ofreciéndole la otra. Él la rechazó con un gesto de impaciencia. «Usted no puede continuar así, papá. Mire esta casa cayéndose a pedazos. Usted ya está demasiado viejo para estarse matando de trabajo, metido con estas plantas, recibiendo a esta gente todo el día. Pero, hijo, esto es mi vida. ¿Qué iba a hacer sin mis plantas, sin poder ayudar a los demás?» Él pasó la mano por su cabello bien cortado, suspiró profundo como quien intenta tener paciencia con un niño terco. «Papá, usted tiene 79 años, pronto hará 80. Ya es hora de descansar, de ser cuidado. Solange y yo hemos hablado y queremos que venga a vivir con nosotros. Tenemos una habitación sobrando desde que reformamos la casa». Confieso que me sorprendí. La invitación parecía sincera, y hacía años que no veía a Junior mostrar tanta preocupación por mí. Además, la idea de estar cerca de los nietos, de no pasar las noches solo en aquella casa grande, me tentó. ¿Y mis plantas? ¿Mi trabajo? «Papá, llegó la hora de parar con eso. Usted ya hizo mucho por los demás. Ahora necesita pensar en usted, en su salud. Allá en casa, usted tendrá comodidad, comida a la hora correcta, medicinas de verdad cuando las necesite». Aquel medicinas de verdad me incomodó, pero lo dejé pasar. Al fin y al cabo era mi hijo queriendo mi bien, ¿no es así? Pedí un tiempo para pensar. Él estuvo de acuerdo, pero antes de irse soltó algo que debía estar atorado en su garganta hacía tiempo. «Sabe, papá, en Comalcalco todos lo respetan, lo sé, pero esta historia de curandero, eso se está quedando anticuado. El mundo cambió. Hoy hay centro de salud, hay médicos. Usted podría aprovechar esta oportunidad para dejar esta vida atrás, vivir como una persona normal». «¿Normal? Entonces, tu padre no es normal, Junior». «No es eso lo que quise decir, papá. Es que... déjalo. Piense con cariño en lo que le dije. Venga a vivir con nosotros». Él se fue y yo me quedé allí sentado en el portal, viendo el sol ponerse detrás de los mangos del patio. Algo en mi corazón me decía que no debía aceptar, que aquello no iba a salir bien. Pero la soledad pesaba y la idea de estar cerca de la familia habló más alto. Una semana después, Junior volvió con Solange. Ella se quedó en el carro, ni se molestó en entrar. Le dije que había decidido aceptar su propuesta. Junior se puso feliz. Me abrazó fuerte,
cosa que no hacía desde hacía años. Usted no se va a arrepentir, papá. Va a ser bueno para todos. En los meses siguientes, preparé todo para la mudanza. Vendí la casa a un comerciante del pueblo por un precio bien por debajo de lo que valía, pero él pagó al contado. Guardé el dinero en el banco junto con los ahorros de una vida. Separé mis hierbas más preciosas, mis libros antiguos de recetas de remedios naturales, algunos instrumentos que usaba en las curaciones. El resto lo doné a una curandera más joven que había aprendido conmigo, doña Ritita. El día de la mudanza, lloré escondido al despedirme de aquel pedazo de tierra que había sido mío por más de 5 décadas. Cada rincón de aquella casa guardaba un recuerdo. Allí mis hijos dieron los primeros pasos. Allí mi María hacía pan en el horno de barro. Allí yo había curado a miles de personas a lo largo de los años. Cuando llegué a la casa de Junior en octubre de 2023, justo en el día de mi cumpleaños de 80 años, fui recibido con una comida especial. Había hasta pastel. Mis nietos, que casi no me conocían, estaban tímidos pero educados. Pedro, con 15 años, y Mariana, con 12, ya eran casi jovencitos. La casa era grande, bonita, con piso de cerámica brillante y muebles que parecían de revista. Mi habitación quedaba en el fondo, pequeña pero confortable, con una cama nueva y un armario donde apenas cabían mis pocas ropas. En los primeros días, todo parecía bien. Solange era educada, aunque distante. Los niños poco a poco se fueron acostumbrando a la presencia del abuelo diferente. Junior trabajaba todo el día, solo volvía por la noche. Fue en la segunda semana cuando empezó el infierno. Yo había arreglado un rinconcito en el patio, donde empecé a plantar algunas hierbas medicinales que traje conmigo. Nada del otro mundo, solo un poco de hierbabuena, ruda, albahaca, toronjil, cosas simples que podrían hasta ser usadas en la cocina. Estaba yo cuidando de las plantitas cuando Solange apareció de brazos cruzados y cara seria. «Don Antonio, ¿qué está haciendo ahí?» «Solo plantando unas hierbitas, hija. No ocupan espacio y pueden ser útiles». «Mire, no quiero ser antipática, pero Junior y yo acordamos que usted no iba a traer esas cosas de plantas y curaciones a nuestra casa. ¿Qué van a pensar los vecinos si lo ven a usted metido con estas cosas aquí?» «Pero son solo unas hierbas para té, Solange. No estoy curando a nadie. Aún así, este terreno costó caro, no es para convertirlo en huerto. Y otra cosa, esos frascos de remedios que usted trajo, voy a tener que pedirle que se deshaga de ellos. No quiero eso dentro de casa, parece cosa de brujería». Me quedé impactado con las palabras de ella. Mis remedios preparados con tanto cuidado, algunos con recetas que venían de generaciones, llamados cosa de brujería, como si fueran algo sucio, peligroso. «Solange, estos remedios son medicinas». Muchos médicos hoy en día reconocen el valor de la medicina tradicional. No hay nada de malo en esto. «Don Antonio, vamos a acordar una cosa. Usted vino aquí para descansar, para ser cuidado. Deje esa vida atrás, por favor, por el bien de la familia». Me tragué el orgullo una vez más. Ella era la dueña de la casa al final. ¿Quién era yo para discutir? Arranqué las plantitas que había plantado y las tiré a la basura. Me dolió en el alma hacer eso. Por la noche, le conté a Junior lo que había pasado. Esperaba que él, mi hijo, me defendiera, me entendiera, pero se puso del lado de su mujer. «Papá, Solange tiene razón. Usted prometió que iba a dejar esa vida atrás. Lo trajimos aquí para cuidarlo, no para que transforme nuestra casa en un centro de curación. Hijo, solo planté unas hierbas. ¿Qué mal hay en eso? El mal es que usted no consigue entender que eso nos avergüenza. ¿Tiene idea de lo que es ser hijo de un curandero en un pueblo pequeño como Comalcalco? Crecí escuchando bromas, siendo llamado hijo del brujo, y ahora que finalmente construí una reputación, que soy respetado en el pueblo, usted quiere traer esas cosas dentro de mi casa». Aquellas palabras fueron como puñaladas en mi pecho. Entonces, ¿era eso? Mi hijo tenía vergüenza de mí, de mi don, de mi trabajo. Un trabajo que había salvado tantas vidas, llevado consuelo a tantas personas.
Si mi trabajo te avergüenza tanto, ¿por qué me trajiste a vivir con ustedes? Él bajó la cabeza, evitando mi mirada. Porque usted es mi padre, a pesar de todo, y ya está viejo y solo. Era mi obligación. ¿Obligación? No era amor, no era respeto, era obligación. Aquella noche lloré escondido en mi habitación, como no lloraba desde la muerte de María. Pero lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, cuando volví de una caminata corta que había hecho por el vecindario, encontré a Solange en mi cuarto con una bolsa de basura negra en la mano. Dentro de ella estaban todos mis remedios, mis libros de recetas, hasta el rosario bendecido que usaba en las curaciones más difíciles. ¿Qué está haciendo con mis cosas? Disculpe, don Antonio, pero ya hablamos sobre esto. No quiero estas cosas en mi casa. Son antihigiénicas y, sinceramente, dan un mal aspecto a la casa. Solo estoy limpiando un poco. Usted no tiene derecho, son mis cosas, mi conocimiento. Fue cuando Junior entró en la habitación alertado por nuestros gritos. En vez de defenderme, comenzó a gritar también. Basta, papá, basta de esta locura. Usted ya no es el curandero de Comalcalco. Es solo un viejo que necesita aceptar que el mundo cambió. Sus remedios, sus oraciones. Eso es cosa de ignorantes, de quien no tiene estudios. Yo me maté trabajando para dar una vida decente a mis hijos, para ser respetado, y usted quiere transformar mi casa en un antro de superstición. Fue en ese momento que él agarró la bolsa de las manos de Solange y la tiró por la ventana directo al basurero del patio. Vi el frasco de mi remedio más preciado, hecho con corteza de mezquite y malva, quebrarse y el líquido escurrir por el plástico negro. Esto es cosa de viejo charlatán, papá. Ya es hora de que pare con estas creencias de indígenas. Me quedé paralizado, sin reacción. Vi a mi nieto Pedro parado en la puerta de la habitación, los ojos abiertos de espanto con la escena. La vergüenza que sentí en aquel momento no fue por mí, sino por mi hijo. ¿Qué ejemplo estaba dando a aquel niño, tratando al propio padre de aquella manera? En los días que siguieron, me convertí en una especie de prisionero en aquella casa. No podía salir sin avisar, no podía recibir visitas. Los pocos amigos que intentaron verme fueron detenidos en la puerta con excusas. No podía ni ver los programas que me gustaban en la televisión, porque no combinaban con el ambiente familiar. Pero el golpe final vino 2 semanas después. Yo había ido al banco a sacar un dinerito de mi pensión para comprar un regalo para el cumpleaños de mi nieta Mariana. Cuando pasé mi tarjeta, la cajera frunció la frente. «Don Antonio, usted ya sacó el límite máximo este mes». «¿Cómo así, hija? No he sacado nada todavía». Ella giró la pantalla de la computadora hacia mí. Allí estaba. 3 retiros en los últimos 15 días, totalizando casi todo el valor de mi pensión. Pero no fui yo. Alguien debe haber usado mi tarjeta. En aquel momento un frío subió por mi espalda. Pedí un extracto completo de mi cuenta. Lo que vi me dejó en shock. Además de los retiros, había 3 préstamos consignados hechos en mi nombre, sumando casi 50,000 pesos. El dinero había sido transferido a una cuenta que yo no reconocía. Con las piernas temblorosas, volví a la casa de Junior. Lo encontré solo, viendo televisión en la sala. «Hijo, necesito que me expliques una cosa. Alguien ha estado metiendo mano en mi cuenta del banco. Hay 3 préstamos en mi nombre que yo nunca hice». Su rostro palideció. Por un momento pensé que iba a negar e inventar una excusa, pero entonces suspiró profundo y apagó la televisión. «Papá», iba a contarle. «Es que la tienda está pasando por dificultades. Necesité dinero para no perder unos proveedores importantes, pero el préstamo lo voy a pagar todo con intereses. ¿Agarraste mi tarjeta? ¿Hiciste préstamos en mi nombre sin consultarme? Eso es un delito, Junior. Un delito». «¿Usted va a denunciarme, papá? Después de todo lo que hice, trayéndolo a mi casa, dándole comida, cama, techo». Fue entonces que todo quedó claro como el agua. Él no me había traído a su casa por preocupación, por amor. Había sido por interés. Sabía de mi pensión, de mis ahorros.
Probablemente ya planeaba usar ese dinero desde el principio. ¿Fue por eso que quisiste que vendiera mi casa para poner las manos en el dinero? Papá, no sea injusto, me preocupo por usted. Solo que las cosas se apretaron, necesité ayuda. ¿Usted no iba a usar ese dinero de todos modos? En aquel momento, algo dentro de mí se quebró. No era solo la traición financiera, era todo. La forma como habían tirado mis cosas, como me habían humillado, como habían despreciado toda una vida de trabajo y conocimiento. Salí de aquella casa sin decir nada más. Caminé hasta la plaza central de Comalcalco. Me senté en un banco y lloré como un niño. Me sentí el viejo más solo y traicionado del mundo. Había perdido mi casa. Mis ahorros estaban comprometidos con préstamos que no hice. Mis hierbas y remedios habían sido tirados a la basura. ¿Qué me quedaba? Fue en ese momento, en el fondo del pozo, que recordé algo que había guardado hacía muchos años, sin nunca necesitar usar, algo que tal vez podría cambiar mi situación. Era hora de tomar una decisión, de recuperar no solo mi dinero, sino mi dignidad. Sentado en aquel banco de plaza, con el corazón pesado y las lágrimas secando en el rostro arrugado, me vino a la memoria un recuerdo de casi 30 años atrás. Era 1994, y Comalcalco vivía el auge de la minería en la región. Yo ya era un curandero respetado con casi 50 años de edad. Una noche lluviosa, llamaron desesperados a mi puerta. Era don Raimundo Minero, el dueño de la mayor mina de la región, cargando en brazos a su hijo de 7 años, Raimundito, ardiendo en fiebre, delirando. Habían ido al hospital en Villahermosa, pero los médicos los habían mandado de vuelta, diciendo que no había más que hacer, que el niño había cogido un paludismo cerebral muy fuerte y estaba condenado. «Don Toño, por el amor de Dios, salve a mi hijo. Usted es la última esperanza», imploró el hombre con los ojos rojos de tanto llorar. Llevé al niño adentro, lo examiné y vi que la situación era grave de verdad. La fiebre no cedía, el cuerpo temblaba, la piel estaba amarillenta. Preparé un té fuerte de quina mezclado con malva y otras hierbas que solo nosotros los curanderos conocemos. Pasé la noche entera al lado de aquella criatura rezando, dando el té poco a poco, aplicando compresas de hierbas en el cuerpo pequeño y frágil. Por la mañana, la fiebre había cedido. Al final del día, el niño ya estaba sentado en la cama, tomando un caldo que María había preparado. En 3 días, Raimundito estaba corriendo por mi patio, como si nunca hubiera estado a las puertas de la muerte. Don Raimundo, hombre rústico, pero de buen corazón, lloró de gratitud. Quiso darme dinero, mucho dinero, que rechacé como siempre hacía. «Don Toño, usted salvó a mi único hijo. Ningún dinero paga eso, pero necesito retribuir de alguna forma». Fue entonces que él tuvo una idea. Llamó a un abogado de Villahermosa y juntos prepararon un documento registrado en notaría, dándome derecho vitalicio a 2% de todo lo que saliera de aquella mina. En la época, pensé que aquello era exagerado, casi una broma. Nunca necesité usar ese derecho, nunca quise. El documento quedó guardado en una cajita de madera junto con otros papeles importantes que, por suerte, había traído conmigo cuando me mudé a la casa de Junior. Volviendo al presente, decidí que era hora de descubrir si aquel viejo documento todavía valía algo. Al día siguiente, tomé un autobús a Villahermosa y fui a buscar a un abogado. Usando los últimos ahorros que tenía en el bolsillo, conseguí una consulta con el licenciado Pablo, un señor de mediana edad que me recibió con respeto. «Don Antonio, este documento es perfectamente válido. Fue registrado en notaría con todas las formalidades legales. Usted tiene derecho a 2% de todo lo que salió de aquella mina desde 1994 hasta hoy». «Pero, licenciado, ¿será que esa mina todavía existe después de tanto tiempo?» El abogado tecleó algunas cosas en la computadora, hizo algunas llamadas. Después de un tiempo, me miró con una expresión de asombro. «Don Antonio, la mina original fue cerrada en 2005, pero don Raimundo invirtió el dinero que ganó allí en otros negocios. Hoy su empresa, Minera Grijalba, es una de las mayores de Tabasco, y su hijo,
Raimundito, que usted salvó, es diputado estatal. Mi corazón se disparó. ¿Será que aquel documento podría realmente cambiar mi situación? ¿Y qué hago ahora, licenciado? Vamos a contactar con ellos, presentar el documento y solicitar el pago de los valores debidos. Si hay resistencia, vamos a la justicia, pero por lo que sé de la familia Raimundo, son personas honradas. En la misma tarde, el abogado consiguió marcar una reunión con Raimundito, ahora un hombre de casi 40 años, exitoso y respetado en la política local. Cuando entré en su oficina en Villahermosa, vi sus ojos iluminarse en reconocimiento. «Don Toño, ¿cuánto tiempo? Usted desapareció de Comalcalco. Anduve preguntando. Me dijeron que se había ido a vivir con su hijo». Le conté toda la historia, la venta de mi casa, la mudanza a la casa de Junior, los préstamos hechos en mi nombre sin mi consentimiento, el desprecio por mi profesión, mis remedios tirados a la basura. Mientras hablaba, veía su rostro endurecerse de indignación. «Don Toño, usted salvó mi vida. Mi padre me contó tantas veces cómo yo estaba al borde de la muerte y cómo usted me trajo de vuelta. Nuestra familia tiene una deuda eterna con usted». Mostré el documento. Él ni necesitó leer hasta el final. «Sé exactamente de qué se trata. Mi padre me habló de este acuerdo muchas veces. Decía que usted nunca quiso recibir nada, que era un hombre de honor. Ahora es nuestro turno de honrar nuestra palabra». Él llamó al contador de la empresa, dio instrucciones claras. 3 días después recibí una llamada del licenciado Pablo. «Don Antonio, necesita venir a mi oficina a firmar algunos papeles». La minera Grijalva calculó todos los valores debidos desde 1994 con corrección monetaria e intereses. Es una cantidad considerable. Cuando vi el número escrito en el papel, casi me caí de la silla. 820,000 pesos. Era más dinero del que jamás imaginé tener en la vida. El dinero fue depositado en mi cuenta en una semana. Lo primero que hice fue pagar los préstamos que Junior había hecho en mi nombre para limpiar mi nombre. Después, con la ayuda del licenciado Pablo, encontré una pequeña quinta en venta en Vista Alegre, distrito vecino a Comalcalco, un terreno de 2 hectáreas con una casa sencilla, pero confortable, y lo más importante, espacio de sobra para cultivar mis plantas medicinales. Junior no sabía nada de esto. Desde nuestra discusión sobre los préstamos, apenas hablaba con él y con Solange, limitándome a saludos básicos. Ellos probablemente pensaban que me había conformado, que había aceptado mi condición de viejo inútil, dependiente de ellos. Una tarde, casi un mes después de mi visita a Raimundito, llamé a Junior para una conversación seria. Solange quiso participar también. «Hijo, nuera, quiero comunicarles que me estoy mudando. Compré una quinta en Vista Alegre y voy a vivir allá». Los dos se miraron, sorprendidos y visiblemente preocupados. «Papá, ¿de qué está hablando? ¿Qué historia es esa de quinta? ¿Con qué dinero?» «Con el dinero que recibí de la minera Grijalva. ¿Ustedes se acuerdan del hijo de don Raimundo Minero que salvé en 1994? Pues bien, el padre me dio derecho a 2% de todo lo que saliera de la mina. Nunca cobré, pero ahora necesité. Son 30 años de porcentaje atrasado. Dio una buena cantidad». Vi el rostro de Junior palidecer. Solange llevó la mano a la boca, impactada. «¿Cuánto?», balbuceó mi hijo. 820,000 pesos. «Ya pagué los préstamos que hiciste en mi nombre. Limpié mi nombre en el banco. El resto lo voy a usar para recomenzar mi vida a mi manera». Junior intentó disimular el shock, pero sus ojos brillaban de codicia. «Papá, eso es maravilloso. Pero, ¿está seguro de que quiere salir de aquí? Ya está adaptado. Nosotros lo cuidamos. Como cuidaron de mi tarjeta de pensión, como cuidaron de mis remedios tirando todo a la basura. No, hijo, se acabó. Voy a vivir mis últimos años con dignidad, haciendo lo que amo, curando a las personas con el conocimiento que Dios y la naturaleza me dieron. Pero papá, ese dinero, usted va a necesitar ayuda para administrarlo, para invertirlo.
Yo puedo... Lo interrumpí con un gesto firme de la mano. Hijo, tu bendición se acabó. Quien desprecia la raíz no merece el fruto. A la mañana siguiente, arreglé mis pocas cosas y me mudé a mi nueva casa. Raimundito hizo cuestión de mandar una camioneta a buscarme con algunos hombres para ayudar en la mudanza. Cuando entré por primera vez en mi quinta, sentí como si un peso enorme saliera de mis espaldas. Era un lugar sencillo, pero mío. Un lugar donde podría ser yo mismo, sin vergüenza, sin humillación. En las semanas siguientes, empecé a transformar aquel pedazo de tierra. Planté de todo, hierbas medicinales, árboles frutales, flores. Construí un cobertizo específico para preparar mis remedios y recibir a las personas que necesitaran curación. Pronto la noticia se esparció. Don Toño Yerbero está de vuelta. Y la gente comenzó a venir. De Comalcalco, de Vista Alegre, hasta de Villahermosa, venían personas en busca de curación. Yo atendía a todos como siempre hice, pero ahora, con la ayuda de Raimundito, di un paso más allá. Formalicé mi trabajo, creando el Centro de Medicina Tradicional Raíces de la Tierra. Conseguimos aprobación de la Secretaría de Salud Indígena y hasta una asociación con el Seguro Popular, que pasó a derivar pacientes para tratamientos complementarios con plantas medicinales. Contraté a 12 hierberos de la región, muchos de ellos indígenas, con conocimiento ancestral sobre las plantas de la selva mexicana. Ofrecimos cursos, conferencias, talleres sobre medicina tradicional. El centro se volvió referencia en todo el estado. En cuanto a Junior, bien, su historia no terminó bien. Cuando la noticia sobre mi dinero se esparció, la gente de Comalcalco también supo cómo me había tratado, cómo había despreciado al propio padre, llamándolo charlatán, a un hombre que había salvado tantas vidas, inclusive la del actual diputado estatal. El boicot a su tienda fue espontáneo. Nadie en Comalcalco compraba más allí. En 6 meses, quebró. Tuvo que vender la casa, el carro, casi todo lo que tenía para pagar deudas. Solange lo abandonó, llevándose a los hijos a vivir con sus padres en Villahermosa. Una tarde lluviosa, casi un año después de mi salida de su casa, Junior apareció en mi quinta. Estaba abatido, más delgado, con ojeras profundas. Se quedó parado en el portón sin valor para entrar. Yo estaba atendiendo a una señora con dolores en las articulaciones, pero cuando terminé, fui hasta él. «Entra, hijo, ven a tomar un café». Él entró, cabeza baja, los ojos llorosos. Nos sentamos en el portal como aquel día en que él había ido a invitarme a vivir con él, solo que ahora los papeles estaban invertidos. «Papá, yo vine a pedir perdón. Fui un hijo ingrato, orgulloso, codicioso. Usted siempre fue un hombre bueno, que solo ayudó a los demás, y yo tuve vergüenza de usted, de su trabajo. Perdóneme, papá». Miré a aquel hombre quebrado frente a mí. A pesar de todo, era mi hijo, mi sangre. «Junior, la vida ya te dio el trago amargo que yo jamás te daría. No guardo rencor, pero espero que hayas aprendido que nadie es mejor que nadie por causa de dinero, de posición social. Lo que vale es el carácter, el respeto al prójimo, nuestras raíces». Aprendí, papá, de la peor manera, pero aprendí. Aquel día dimos el primer paso para una reconciliación. No fue fácil ni rápido, pero poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación. Hoy, Junior trabaja conmigo en el centro, no como curandero. Él no tiene el don, pero ayuda en la administración, en la divulgación de nuestro trabajo. Está aprendiendo a valorar sus raíces, la tradición que vino del padre, del abuelo, de los ancestros. Ya han pasado casi 2 años desde que recuperé mi dignidad y recomencé mi vida. Hoy, a los 81 años, miro hacia atrás y veo cuánto aprendí con todo esto. La traición duele más cuando viene de quienes amamos. Cuando Junior y Solange tiraron mis remedios a la basura, no era solo mi trabajo lo que estaban despreciando, era toda mi historia, mi identidad.
Fue como si dijeran que todo lo que había hecho en la vida no valía nada. Y eso, hijo mío, es un dolor que no deseo ni a mi peor enemigo. Cada frasco quebrado, cada hierba arrancada del suelo, era como si arrancaran un pedazo de mi alma. El desprecio en sus ojos lastimaba más que cualquier dolor físico que ya sentí. Pero también aprendí que a veces necesitamos tocar fondo para encontrar la fuerza de subir de nuevo. Si no hubiera pasado por aquella humillación, tal vez nunca hubiera buscado mis derechos con la familia de don Raimundo, nunca habría creado el centro de medicina tradicional, que hoy ayuda a tantas personas y preserva conocimientos que podrían perderse con el tiempo. Fue preciso sentir el sabor amargo de la traición para encontrar el sabor dulce de la victoria. Fue necesario perder casi todo para ganar mucho más de lo que soñaba. La vida tiene de estas vueltas, ¿verdad? A veces, lo que parece una desgracia acaba abriendo puertas que ni imaginábamos existir. Como decía mi difunta María, Dios escribe derecho por líneas torcidas. ¿Cuántas veces ella repitió eso cuando estábamos en dificultades, cuando la comida era poca, cuando un hijo enfermaba? Y ella tenía razón. Aquellos momentos difíciles me prepararon para el mayor desafío de mi vejez. Otra lección importante: el respeto no se mendiga, se conquista y a veces se cobra. Durante toda mi vida nunca exigí reconocimiento por mi trabajo. Atendía a las personas con humildad, aceptaba lo que podían darme a cambio sin quejarme. Tal vez eso haya hecho que algunos, como mi propio hijo, pensaran que yo era débil, que podían pasar por encima de mí. Pero la humildad no es debilidad, es sabiduría. Solo que llega un momento en que necesitamos imponernos, mostrar nuestro valor, exigir el respeto que merecemos. Cuando finalmente me impuse, cuando mostré que tenía valor, las cosas cambiaron, no solo con Junior, sino con toda la comunidad. Hoy, el Centro Raíces de la Tierra es respetado hasta por los médicos de la región, que muchas veces derivan pacientes a nosotros cuando la medicina convencional no consigue resolver ciertos problemas. El conocimiento tradicional y la ciencia moderna se complementan, no se excluyen. Y fue preciso que un viejo de 80 años mostrara eso a mucha gente con diploma en la pared. En cuanto a mi familia, las cosas también cambiaron bastante. Mi hija Juana volvió a Comalcalco con su marido después de saber de mi nueva situación. Hoy viven en una casita que construí para ellos en el terreno de la quinta. Ella siempre respetó mi trabajo y ahora está aprendiendo más sobre las plantas medicinales, sobre las curaciones. Tiene el don, así como yo lo tuve. Ver a mi hija siguiendo mis pasos, llevando adelante el conocimiento de nuestros ancestros, me llena de orgullo. Es como si una parte de mí, de mi madre, de mi padre, continuara viva a través de ella. Mi Benjamín, Marquitos, también se acercó más. Él continúa viviendo en frontera, pero viene a visitarme con frecuencia. Trae a los nietos a pasar temporadas conmigo. A los niños les encanta correr por el terreno de la quinta, conocer las plantas, escuchar mis historias sobre los tiempos antiguos. El pequeño Mateo, de apenas 6 años, ya sabe identificar más de 10 tipos diferentes de hierbas medicinales. Abuelito, esta es hierbabuena. Buena para el dolor de barriga, ¿verdad?, me pregunta con esos ojitos curiosos. Es una alegría poder pasar ese conocimiento a las nuevas generaciones. Y Junior, bien, como ya conté, está reconstruyendo su vida. Después de que la tienda quebró y Solange lo abandonó, pasó por momentos difíciles. Llegó a beber mucho, a hundirse en la depresión. Hubo noches en que apareció en mi puerta borracho, llorando, pidiendo perdón. No fue fácil verlo así, incluso después de todo lo que había hecho. En el fondo, seguía siendo mi hijo, mi primogénito, aquel niñito que un día corrió a mis brazos cuando se raspó la rodilla, pero poco a poco fue encontrando el camino de vuelta. Hoy vive en una casita sencilla en Comalcalco, trabaja conmigo en el centro y está aprendiendo a valorar las cosas que realmente importan en la vida. Ya no es el hombre arrogante, lleno de vergüenza de las propias raíces. Es un hombre humilde que entendió de la manera más dura que dinero y estatus no valen nada,
cuando se pierde la dignidad, el respeto, la familia. Los nietos Pedro y Mariana pasan las vacaciones conmigo. Al principio venían obligados por su madre, que después de la separación quiso mantener la relación de ellos con su padre y por extensión conmigo. Pero pronto se encantaron con el lugar, con las historias, con el trabajo que hacemos. Pedro incluso demuestra interés en aprender sobre las plantas. ¿Quién sabe si un día no sigue el camino del abuelo? Hace pocos meses lo vi haciendo una compresa de hierbas para un amiguito que se había lastimado jugando a la pelota. Fue como verme a mí mismo tantos años atrás, dando los primeros pasos en este arte de curación. Hoy vivo en paz, me despierto temprano, como siempre hice. Tomo mi café en el portal, viendo el sol nacer por detrás de los mangos que planté. Siento el olor de la tierra mojada por el rocío de la noche. Oigo el canto de los pájaros, anunciando un nuevo día. Después, voy a cuidar de las plantas, preparar los remedios, atender a las personas que llegan en busca de alivio para el cuerpo y para el alma. Por la tarde, cuando el movimiento disminuye, me gusta sentarme a la sombra de una gran ceiba que hay en el fondo del terreno. Allí medito, converso con los espíritus de la naturaleza, agradezco por un día más de vida. Mi salud está buena para la edad que tengo. Claro, las articulaciones a veces duelen, la vista ya no es la misma, el cuerpo se cansa más rápido, pero la cabeza sigue bien. Las manos todavía saben preparar los remedios en la medida correcta. La boca todavía consigue pronunciar las palabras de curación con la fuerza necesaria. Hago mis propios remedios para los dolores de la edad. Un té de corteza de mezquite para las articulaciones, un colirio de manzanilla para los ojos cansados. Un baño de hierbas para renovar las energías. La naturaleza nos da todo lo que necesitamos. Basta saber dónde y cómo buscar. El centro Raíces de la Tierra creció más allá de lo que imaginaba. Hoy recibimos visitas de investigadores de universidades, de estudiantes de medicina interesados en conocer los tratamientos tradicionales, hasta de gente de fuera del país que viene a conocer nuestro trabajo. La semana pasada vino una muchacha de Alemania, doctora en botánica, queriendo estudiar nuestras plantas medicinales. Quedó maravillada con la cantidad de conocimiento que tenemos aquí, pasado de generación en generación, sin necesitar laboratorio ni microscopio. Todo esto sin perder la esencia, el respeto por el conocimiento ancestral, la humildad de quien sabe que todavía tiene mucho que aprender de la naturaleza. No cobramos a quien no puede pagar, como siempre fue mi costumbre, pero quien tiene condiciones contribuye y eso mantiene el centro funcionando. Da sustento para las familias de los hierberos que trabajan conmigo. Es una forma de mostrar que el conocimiento tradicional también tiene valor, que no es cosa de viejo, ni creencia de indígena. Si hay una lección que me gustaría dejar a quien me está escuchando, es esta. Nunca tengas vergüenza de tus raíces. Seas hijo de labrador, de pescador, de curandero, de profesor o de médico, ten orgullo de dónde vienes. El conocimiento tradicional, pasado de generación en generación, tiene tanto valor como el que se aprende en los libros y en las universidades, a veces incluso más, porque viene de la experiencia vivida, de la observación atenta, de la conexión profunda con la naturaleza y con los ancestros. Otra lección importante: nunca es tarde para recomenzar. Yo tenía 80 años cuando mi vida dio un vuelco. Podría haberme entregado, haber aceptado el papel de viejo inútil que querían imponerme, pero decidí luchar, reconstruir, hacer diferente, y funcionó. Entonces no importa tu edad, tu pasado, tus errores o aciertos. Si estás vivo, puedes comenzar de nuevo, puedes hacer mejor, puedes ser mejor. La vida solo termina cuando el último suspiro sale del pecho. Hasta entonces, siempre estamos a tiempo de cambiar, de crecer, de florecer. Y por último, pero no menos importante, perdonar no es olvidar, es entender. Perdoné a mi hijo Junior, pero no olvidé lo que hizo. El perdón vino del entendimiento de que él, como todos nosotros, es un ser humano imperfecto, capaz de errores y aciertos. Lo importante
Es que reconoció sus errores y está intentando ser una persona mejor. Eso para mí vale más que cualquier pedido de disculpas. Cuando perdonamos, no es por el otro, es por nosotros mismos. Es para no cargar el peso del rencor, que solo envenena nuestra propia alma. Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón por haber escuchado mi historia. Espero que te haya tocado de alguna forma, que te haya hecho reflexionar sobre el valor de las tradiciones, sobre el respeto a los mayores, sobre la importancia de nunca desistir, incluso cuando todo parece perdido. Quiero agradecer también al canal Voz de los Abuelos por darme esta oportunidad de desahogarme y compartir mi vida. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal, deja tu like, comenta de qué ciudad estás viendo y qué hora es allá. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, comparte este video. Todos los días hay una historia nueva aquí, y quién sabe si la próxima no sea aún más parecida a la tuya. Un abrazo apretado de este viejo que, a pesar de las arrugas y los cabellos blancos, todavía tiene mucha vida y mucho amor para compartir. Y recuerda siempre, quien desprecia la raíz no merece el fruto.